Hola, esta es una clase de nivel 1 distancia en la que voy a hablar someramente del Mester de Clerecía, que es lo que nos toca a continuación. Y tal como tenemos en los apuntes, empieza así. El Mester de Clerecía es una especie de escuela poética. Mester significa oficio, ¿no? Mester de ministerium, ¿vale? Oficio. Es una especie de escuela poética de carácter culto y vinculada al estamento clerical. Por eso se llama de clerecía, de los clérigos. En la Edad Media recibían el nombre de clérigos todas aquellas personas que sabían escribir y dominaban el latín, ¿vale? Entonces era inseparable, ¿no? Que una persona fuera de la iglesia, algo relativo a la iglesia, ya fuera un monje o un clérigo de otro tipo, ¿vale? Un cura, un capellán, lo que sea, con saber leer y escribir y además saber latín, ¿vale? Hasta cierto punto. Por supuesto que había clérigos que sabían poco latín y otros que sabían mucho, pero todos ellos eran letrados, eran gente alfabetizada, frente a la inmensa mayoría de la gente de la Edad Media que era analfabeta, ¿de acuerdo? Entonces, los clérigos eran gente que sabía leer y escribir y además sabían latín. Estas personas abandonaron el latín poco a poco y empezaron a escribir en lengua romance. Esta escuela se desarrolla en los siglos del XII al XIV, ¿vale? Y yo creo que mejor que corrijáis aquí y pongáis siglos XIII y XIV, ¿vale? Porque aquí pone del 12 al 14 y del siglo XI, o sea, 12 no tenemos nada. O sea, lo más antiguo que hay del Mester que decía es del siglo XIII. Entonces esto es otro error más de los libros de Marea Verde, que tienen muchos errores. Esto está copiado de los libros de Marea Verde y tienen siempre errores. Bueno, entonces, ¿qué características tiene el Mester de Clerecía? Pues una de ellas es su finalidad de enseñar deleitando. No hace falta que lo digáis en latín, pero es prodesse et delectare. Enseñar deleitando. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tiene que ser algo pedagógico, algo que enseñe, ¿no? Algo que enseñe y en gran medida algo útil, y que a medida que enseña, pues a la vez que sea agradable, divertido, entretenido, interesante, ¿vale? Pues eso, que buscan la manera de enseñar, pero que no sea un tostón, sino que sea interesante o divertido. No que hace falta que sea de humor, quiero decir que sea, bueno, entretenido, ¿vale? Prefieren los temas religiosos, aunque también aparecen obras de temas históricos. Casi todos son textos religiosos, pues por algo eran religiosos, eran clérigos, y claro, es normal que sean que hablen de lo suyo, ¿no? Textos religiosos, pero también aparecen algunos de temas históricos, ¿no? El poema de Fernán González, que está en este estilo, que ya veremos, de la cuadernavía, ¿vale? Pues son otros temas que pueden tratar estos clérigos cuando escriben. Sus obras están escritas en lengua romance. ¿Qué es esto de lengua romance? Pues son las lenguas que vienen del latín. Y claro, esto es muy importante, que ya no están en latín, porque lo propio de los clérigos cuando escribían era escribir en latín, porque era la lengua más digna, digamos, de la religión cristiana, ¿no? El latín pues es la lengua de la Iglesia de Roma, y del Papa y de todo, entonces lo normal era escribir en latín. Pero cuando llegamos a los siglos 11, 12, 13, ¿vale? Estos siglos ya donde ya ha avanzado mucho el castellano y se usan otras lenguas como el catalán, el francés o provenzal, el toscano del norte de Italia, son todo lenguas que vienen del latín. Y claro, como todo el mundo hablaba esa lengua en la calle, pues aunque se escribía en latín, poco a poco van a ir escribiendo en lengua romance, ¿vale? En nuestro caso, en castellano, ¿vale? Porque estamos estudiando
lengua castellana, ¿vale? También llamado español, pero se suele decir dentro de España más castellano. Por si acaso, si queréis, ¿no? Que creo que os gusta que os lo ilustre, ¿no? Que si te pongo aquí lenguas romances, ¿vale? Para que veáis lo que son, tenemos todas las lenguas que proceden del latín, ¿vale? Aquí, por ejemplo, también se llaman lenguas románicas, ¿vale? Lenguas románicas o lenguas romances. Aquí veis, pues eso, las variantes del castellano, aquí en amarillo, ¿no? Tendremos aquí el asturiano, el asturleonés o leonés, ¿no? Como es algo que está un poquito parecido al gallego y a la vez al asturiano, ¿no? Tenemos el portugués, que al principio el gallego y el portugués eran lo mismo, pero luego ya se separaron, ¿vale? Y luego, pues todo el tema, todo el ámbito catalán, balear, valenciano, todo eso que incluso entra un poquito en Aragón, ¿no? En Francia, pues tenemos muchas variantes, no solamente decimos que la lengua de Francia es el francés, sí, pero claro, el sur de Francia es una lengua que no es igual que la del norte ni todo eso, ¿no? Entonces esto, pues, sería partes de variantes provenzales, ¿no? Occitano y tal. Y fijaos, Italia, ¿no? Pues claro, en el siglo de oro y esta época se solía llamar el toscano, la lengua italiana, que es más o menos la lengua que luego se oficializa, ¿no? Pero que hay muchas variantes también. El sardo bueno, y tenemos el corso, ¿no? Bueno, y luego no nos olvidemos del rumano, aquí tenemos Rumanía, que es una lengua rodeada de lenguas eslavas y por tanto va a tener mucha relación con las lenguas eslavas que no son romances, y Moldavia, ¿no? Que el moldavo pues también está muy cercano del rumano, con sus variantes también, ¿de acuerdo? Entonces estos son lenguas romances y aparecen en la Edad Media, ¿vale? Entonces es ahora cuando en el Mester de Clerecía, en España, se va a escribir en lengua romance. Ya se había hecho antes en el Mester de Juglaría, con el Cantar de Mio Cid, ¿no? Y los cantares de gesta, que también estaban en lengua romance, pero se transmitían de manera oral y no tenemos casi ningún testimonio escrito, salvo el Cantar de Mio Cid, y poco más. Aquí hay más cosas, porque estos se escribían más, ¿vale? Los clérigos en los monasterios copiaban textos y gracias a eso se han mantenido. Bueno, el lenguaje es sencillo, ya que van dirigidas a un público poco instruido. Las personas que escriben estas obras, los clérigos, son personas cultas, que utilizan una estrofa llamada cuadernavía, que va a ser un rasgo distintivo suyo. Esto de la cuadernavía es la estrofa que usan los clérigos para diferenciarse del mester de juglaría, de los juglares que consideraban incultos o poco instruidos, ya que ellos van a hacer una poesía que requiere más técnica, un poco más difícil de hacer. Ya veremos que el contenido es sencillo y lo entiende todo el mundo, pero la forma, la estrofa que utilizaban era más compleja que lo que se hacían en cantares de gesta y romances, ¿eh? Los clérigos van a esforzarse más, van a hacer algo que va a tener rima consonante, va a tener bueno, ¿qué pasa ahora? Está silenciado, desactiva el silencio. Vale, un momento que tenemos un problema de conexión. Bueno, continúo porque ha habido un pequeño problema técnico. Pues eso, que aunque la estrofa que utilizaran era compleja, la que se llamaba cuadernavía, el contenido de estos textos estaba al alcance de todo el público. Ya veremos que si leemos algo nos va a sonar fácil de entender, no es algo que sea difícil, pero es eso, que tiene métrica, rima, ¿no? Son poemas con una estructura formal un poco compleja. Y aquí nos dice algo que ya explicaré un poquito más abajo,
que dice, recuerda que los versos de más de 12 sílabas tienen una pausa obligatoria en medio llamada cesura, que los divide en 2 hemistiquios, considerados versos simples para su medida. Bueno, pues esto que dice aquí ahora lo explico, pero sí, efectivamente tiene mucho que ver con la cuadernavía. Vale, antes de meternos en la forma, os voy a contar que tenéis aquí 2 autores y 2 obras anónimas que son propias de esta época. Si yo os pregunto en el examen características del Mester de Clerecía, pues me decís esto, ¿vale? Si yo os pregunto obras y autores del Mester de Clerecía, me tenéis que hablar de estos 4 párrafos que tenéis aquí, ¿vale? Entonces voy a empezar por la derecha, ya que, sí, que hay un libro, una obra, voy a empezar por aquí, ¿vale? Que se llama Libro de Apolonio. Y esta obra es anónima y es una de las más tempranas, ¿vale? Es de las primeras, por eso la digo en primer lugar. Es que aquí esto venía así en el libro, entonces lo puse así, pero esta obra es una de las más antiguas y es anónima. No han dejado escrito el nombre de quién la hizo o lo que sea. Es de mediados del siglo XIII, hacia 1250. Por eso aquí arriba convenía poner siglos XIII y XIV, ¿vale? Porque lo más antiguo del Mester de Clerecía ya es del siglo XIII, que sepamos nosotros. Habla de la vida de Apolonio, rey de Tiro. Tiro es una ciudad de Oriente Próximo, lo que sería Siria, Palestina, Israel y todo eso, ¿vale? Tiro es una ciudad, creo que existe todavía, que históricamente es muy importante, y era una próspera ciudad comercial en la antigüedad. Entonces, basándose en hechos históricos, aunque legendarios, alguien anónimo escribió un libro sobre un rey legendario que hubo, llamado así, Apolonio, que tras sufrir una deshonra, unas acusaciones falsas, o a lo mejor no eran falsas, pero se tuvo que ir de su reino, de su ciudad-estado, ¿no? Porque era una ciudad que era un reino. Y se embarca en una serie de aventuras, con tragedias, con desventuras, ¿no? Que tiene una intención moralizante, una intención de enseñarnos valores cristianos, aunque este rey no fuera cristiano, ni la historia fuera cristiana, pero el caso es que todo ese aguante, esa perseverancia, este sufrimiento del personaje, pues nos transmite valores cristianos. Por eso era interesante para el Mester de Clerecía, que es lo que estamos viendo, ¿vale? De clérigos. Era algo que les interesaba, ¿vale? Esto del libro de Apolonio. Otro anónimo es el libro de Alejandro, que también es conocido como libro de Alexandre, ¿vale? Si lo buscamos, ya que estamos aquí con internet, vamos a poner aquí en Wikipedia mismo, ¿no? Vamos a ver, lo ponemos en su nombre original de Alexandre, que es una obra que es propia del Mester de Clerecía, como tenéis aquí, y pues es una novela que entraría dentro del género de caballerías, pero que habla del real, rey de los macedonios, Alejandro Magno, que fue un rey que conquistó toda Asia casi, ¿no? Bueno, hasta la India, como conquistó toda Persia y Egipto y Oriente Próximo, ¿no? Y parte de toda la península helénica, ¿no? De los griegos, ¿vale? Entonces, van a verlo en la Edad Media, 1500 años después, ¿no? Que ya esto es de la antigüedad griega, ¿no? Van a ver este rey con una visión medieval, van a verlo pues como modelo de comportamiento y de modelo que querían imitar otros reyes y nobles, ¿vale? O sea que el libro de Alejandro o de Alexandre trata del héroe y conquistador de la época griega Alejandro Magno, que es el modelo que querían imitar otros reyes y nobles
pero adaptado a la época medieval, ¿vale? Lo querían ver desde su punto de vista. También es una obra moralizante, de magnanimidad, de clemencia, de paciencia, de afrontar las dificultades, ¿no? Que era este rey pues muy inteligente, ¿no? Y de esta obra proviene el nombre que se le da a los versos de 14 sílabas, que se llaman versos alejandrinos, ¿vale? Los versos de 14 sílabas, que son los que vamos a tratar todo el rato con esta estrofa, la cuadernavía, se llaman versos alejandrinos precisamente porque se observan por primera vez aquí, en el libro de Alejandro, ¿vale? En el libro Alexandre o Alejandro. Aquí teníamos un trocito de este manifiesto donde algún clérigo anónimo, porque este libro también es anónimo, deja dicho cómo va a componer estas estrofas, ¿no? Con esto de la cuadernavía, ¿vale? Y dice aquí, esto es en castellano del siglo XIII. Mester traigo fermoso, non es de yoglaría. Mester es sin pecado, caes de clerecía. Fablar curso rimado por la cuadernavía, a sílabas puntadas, caes de gran maestría. ¿Vale? Que en español actual sería, traigo un mester hermoso, no es de juglaría. ¿Veis? Que se quieren diferenciar de los juglares. Quieren ser distintos. Es mester sin pecado, pues es de clerecía, ¿no? Van a decir que van a ser más puros, van a ser mejores moralmente que los juglares que pueden incluir algo mundano o algo que no sea recto desde la visión de la moral religiosa cristiana, ¿vale? Va a hacer frases rimadas por la cuadernavía, que es así como se va a llamar la estrofa, con sílabas contadas, que es gran maestría, ¿vale? Que está diciendo que tiene mérito hacer todo esto con la cuadernavía, porque es más difícil que lo que hacen los juglares, ¿vale? Entonces esto pertenece al libro de Alexandre, ¿vale? Me parece. No sé si es de Alejandre o el de uno de Berceo, ahora que lo veo. Ah, sí, está aquí, ¿veis? Segunda estrofa del libro Alexandre, del primer tercio del siglo XIII, o sea que realmente iría todavía antes que el libro de Apolonio, tenida por declaración de principios del mester de clerecía, distinguiéndolo orgullosamente del oficio del mester de juglaría, ¿vale? Aquí lo tenéis, esto que os acabo de leer, ¿veis? Mester, ¿vale? Que la F y la S se escribían casi igual, como veis. Mester trago fermoso, ¿no? Y la S es esta S alta. No, con este rayita encima era porque no, antes se decía non, y para ahorrarse la segunda N ponían esta raya encima, que no es que sea una ñ, pero que era una letra suprimida, ¿no? Non es de yoglaría, ¿no? No existía la J. Y veis que ponen una simple I sin puntito para decir la J de juglaría, ¿no? Yoglaría. Aquí tenéis esto es la I, ¿veis? ¿Vale? Mester, aquí está la M un poco separada, mester, esta es la S alta, mester es sin pecado, ¿no? Caes de clerecía, bueno, lo veis, ¿no? Que es muy interesante esto de la paleografía, ¿vale? Intentar entender esta caligrafía antigua, ¿no? Gótica, ¿vale? Hay distintos tipos de gótico y todo, pero bueno, que veáis que este tipo de letra pues es como se escribía antes. Bueno, entonces ya hemos visto dónde vienen los versos alejandrinos del libro de Alexandre, ¿vale? Que es lo que acabamos de ver ahora mismo. Vamos a ver ahora las obras que sí tenemos firmadas con autor, que son Gonzalo de Berceo en el siglo XIII y Juan Ruiz el arcipreste de Ita en el siglo XIV, ¿vale?
Bueno, pues Gonzalo de Berceo es el primer autor de nombre conocido en la literatura española, ¿vale? Española, y creo que puedo decir de toda la península ibérica, ¿vale? O sea, que española, castellana y quizá también de otros lugares. No os conozco todavía, a día de hoy no conozco el origen hasta cierto punto de la literatura catalana, por ejemplo, que es antiquísima y tuvo más contacto con Francia que con Europa y empezó muy pronto. Entonces es posible que tengan un autor reconocido, no sé, Ramon Llull o algún otro gran medieval, ¿no?, que escribiera su nombre en las obras, pero Berceo, en nuestro caso, castellano, es el autor que firmaba sus obras, ¿vale? Firmaba sus obras. Era un clérigo riojano, ¿no?, porque Berceo está en La Rioja, del que tenemos muy pocos datos. Como decía mi profesor en la universidad, solamente sabemos que era de Berceo y se llamaba Gonzalo, prácticamente, porque no hay registro de otra cosa. Escribió obras vinculadas a los santos y a la Virgen, ¿vale? A Santo Domingo de Silos, a Santa Oria, ¿vale? Su obra más importante es Milagros de Nuestra Señora. Esta es la obra más importante y es la que tenéis que saber. En ella, Gonzalo de Berceo quiere defender una idea. La Virgen, a la que llama la Gloriosa en muchos casos, intercede por las personas que le son devotas. Todos los milagros tienen la misma estructura. Se narra cómo la Virgen actúa a favor de un devoto suyo que está en peligro y éste salva su alma gracias a su intercesión. Claro, a veces se salvan en vida, pero casi siempre o muchas veces va a ser alguien que muere, ha pecado, ¿no? Ha sido una persona que no ha sido muy buena o ha sido mala, pero si era devoto de la Virgen se va a salvar, ¿vale? Virgen, por cierto, hay que ponerlo con mayúscula, ¿vale? Aquí lo pone con mayúscula, aquí no, pues se pone con mayúscula. Y esta persona se salva, sea cual sea el pecado que haya cometido, por ser devoto de la Virgen, ¿no? Entonces esto es muy importante porque va a pretender algo muy claro, que es que vayas a la iglesia, que la gente sea devota de la Virgen, que vayan a la iglesia, que saluden a la Virgen y con eso tienen garantizado que se van a salvar de cualquier posible condena en el infierno de haber pecado, ¿no? Sea cual sea el pecado, ¿vale? Por ser devoto de la Virgen te salvas. Entonces eso es el mensaje que quiere mandar, que la gente sea devota y por tanto que vaya a la iglesia y así, pues, bueno, pues fomente, digamos, el estamento eclesiástico, que la gente deje dinero en la iglesia, que la iglesia tenga su función y aumente, ¿no?, con más feligreses, con más devotos, ¿no?, que es lo que pretendía Gonzalo de Berceo y su institución, que es la iglesia, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con Berceo? Pues que es cierto que era un autor de nombre conocido, pero no tenía lo que se dice una verdadera voluntad de autor, porque trabajaba para el estamento de la iglesia. No era un autor original o independiente que tuviera unas intenciones individuales o personales, no. Él hacía lo que le mandaban, trabajaba por encargo, trabajaba porque estaba vinculado a la iglesia, ¿vale? Va a ser distinto de este otro, Juan Ruiz, el arcipreste de Hita, ¿vale? Tiene una única obra que es el libro del Buen Amor. A veces vais a ver Buen Amor con mayúscula, otras veces vais a ver del Buen Amor, ¿vale? El libro de Buen Amor, esto vale. Es así como se llama el libro, ¿vale? En esta obra no solo encontramos características propias del mester de clerecía, que vamos a ver también, que va a haber salmos a María, va a haber estrofas de encuadernavía, ¿no? Va a haber, ciertas cosas propias de la iglesia, sino también temas profanos. Vamos a ver temas profanos, porque es un libro que va a hablar de amor,
de amor, además de amor de físico, ¿no? De cómo conseguir pareja y qué cosas hacer para conseguir el amor y qué cosas no hay que hacer para lo mismo, ¿vale? Es una obra llena de humor y de ironía donde Juan Ruiz nos cuenta sus aventuras amorosas desgraciadas con la intención de aconsejar al lector sobre cuál es el buen amor. Entonces, esto es muy curioso, ¿no? Porque va a hablar en primera persona a veces, ¿no? Es un libro que ya veremos que está formado por muchas partes distintas. Es un libro que es una amalgama, un puzzle, digamos, de muchos trocitos de obras distintas, porque es un libro que no habla todo el rato de Juan Ruiz, no habla, ¿no? Es un libro que va cambiando así de temas y de estilo, ¿no? Pero cuando está este personaje, que es el propio protagonista, Juan Ruiz, el arcipreste, que esto no es real, claro, esto no sabemos quién era el autor realmente, y si fuese ese hombre arcipreste, desde luego que tuvo que haberse ido de la iglesia porque no podría haber sobrevivido diciendo esas cosas, ¿no? Entonces, este autor, pues, en primera persona cuenta sus aventuras amorosas, ¿vale? Aventuras amorosas desgraciadas, que no tiene éxito nunca, el hombre, y claro, con eso, pues eso causa risa, ¿vale? Va a ser gracioso, va a haber, o a veces hasta triste también, porque dices, joder, pobrecillo, ¿no? Pero lo importante es eso, que trata de aconsejar sobre cuál es el buen amor. Y luego también aquí se nos menciona que a veces tendrá encuentros con rudas serranas, con mujeres de la sierra, del monte, pastoras principalmente, que viven en cabañas, que esto es inventado, claro, es un tópico que aparecerá también un siglo después con las serranillas del Marqués de Santillana, que ya vimos que era un poeta culto de amor cortés, ¿no? Un poeta culto de amor cortés, pues que a veces escribía poemas a serranillas que en su caso ya estaban idealizadas porque eran mujeres jovencitas y guapas, ¿no? Juan Ruiz nos presenta a las serranas como brutas y feas, ¿vale? También. Pero bueno, esto es algo anecdótico que lo pone aquí, no sé por qué. Entonces, ya conocemos estas 4 obras, ¿vale? Libro de Apolonio, libro de Alejandro, el libro de Berceo, Milagros de Nuestra Señora, ¿vale? Lo voy a subrayar. ¿Vale? El libro de Apolonio, libro de Alejandro, Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo, ¿vale? Lo tenemos aquí. Y el libro de Buen Amor, ¿vale? En los casos que tengan autor, pues hay que decir el autor, ¿vale? No os lo dejéis, ¿vale? Tenemos aquí a Gonzalo de Berceo, del siglo XIII, y a Juan Ruiz el Arcipreste de Hita, del siglo XIV. ¿De acuerdo? Pues esto tenéis que saberlo, ¿vale? Bueno, tenéis que saber todo lo que he dicho, pero que mínimo tenéis que saber esto, ¿no? Bueno, y nada, vamos a ver qué es la cuadernavía. La cuadernavía, que es la estrofa principal del Mester de Clerecía, ¿vale? La estrofa principal del Mester de Clerecía es la cuadernavía. Se llama también tetrástrofo monorrimo, pero bueno, es más fácil de recordar cuadernavía. Y es esta estrofa que vemos aquí. Pongo de ejemplo esta estrofa que está traducida a castellano actual, porque ya habéis visto cómo era el castellano del siglo XIII. Mester traigo fermoso, que es sin pecado, no sé qué, ¿no? Pues todo esto lo tenemos aquí traducido. Y dice así: había en una tierra un hombre labrador, que usaba más la reja que toda otra labor. Amaba más la tierra que no a su creador, y de muchas maneras era gran pecador. Vale, vamos a ver qué significa esto, pero habréis notado que tienen todos la misma rima. Or, 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 or. ¿Vale? Voy a mirar a ver si tengo aquí a mano
en el tema 5, ¿vale? Porque aquí, aunque lo voy a dar más adelante, hay cosas que ya nos hacen falta de aquí. Y es que en el género lírico os tengo explicado lo que es la rima sonante-consonante, lo que es la rima, etc. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la rima? La rima, como todos sabéis, es la repetición de sonidos al final de dos o más versos desde la última vocal acentuada. ¿Vale? La rima asonante se produce cuando solo se repiten las vocales a partir de la última vocal acentuada, mientras que la rima consonante se produce cuando se repiten tanto las vocales como las consonantes a partir de la última vocal acentuada. Entonces, en una palabra tenemos una vocal tónica, ¿no? Más que acentuada, teníamos que hablar de vocal tónica. Y tenemos aquí busca, ¿no? La palabra busca rima desde la U, que es la vocal tónica, busca, pues rima con dura, agudas y cuna. Y esto es rima asonante, porque solo riman las vocales. Como veis, la U y la A coinciden, pero no el resto de letras que hay al final de la palabra. Sin embargo, de rima consonante vamos a tener desde, en este caso, alegría, que rima con amanecía, y existe, que rima con triste, ¿vale? Entonces, desde la I, que es la vocal tónica, pues solamente tenemos la A, pero bueno, aquí tenemos amanecía y alegría. Y luego existe, ¿no? La vocal tónica es la I, va a rimar con triste, y claro, esto y esto son con rima consonante porque coinciden todas las letras desde la vocal acentuada o vocal tónica, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen los clérigos como Gonzalo de Berceo? Pues rima consonante, porque es más difícil de hacer que la rima sonante. Había en una tierra un hombre labrador, ¿no? Que usaba más la reja que toda otra labor. Entonces tenemos or. ¿Vale? Entonces esto es rima consonante. Bueno, más datos que os tengo que dar. Si contamos esto, vamos a ver que no nos salen 14 exactamente. ¿Vale? Y hay dos cosas que os tengo que decir a la hora de contar sílabas. Una es esto que os voy a poner ahora mismo. Que el acento es algo que nos afecta a la hora de contar sílabas, ¿vale? La primera regla es que la última palabra, si es aguda, ¿vale? Cuando el verso acaba en una palabra aguda o en un monosílabo, se cuenta una sílaba más. Y tienes, por ejemplo, ¿a dónde el camino irá? ¿No? ¿A dónde el camino irá? Pues estos son 8 sílabas, porque va a ser 7 más 1, ¿vale? El río Guadalquivir, pues son 7, pero como Guadalquivir es una palabra aguda, se suma una y entonces son 8 sílabas. Entonces aquí había en una tierra un hombre labrador. Tenemos que tener en cuenta que labrador es una palabra aguda, entonces se nos va a sumar una sílaba. ¿Vale? Ahora los cuento. Y luego, también vamos a tener en cuenta otra cosa. Esto de los hemistiquios que tenemos aquí. Que los versos largos de sílaba par, normalmente, o siempre que están bien hechos, se tienen que dividir en 2 mitades iguales para que lleven ritmo y suenen bien, ¿vale? Esto lleva ritmo y suena bien. Había en una tierra un hombre labrador que usaba más la reja que toda otra labor, ¿no? Entonces, esto es muy importante que esté formado por 2 mitades de 7 sílabas, ¿vale? Para que quede bien, para que sea perfecto. Y estas mitades, las 2 mitades de un verso de 14 sílabas en 7, se llaman hemistiquios, ¿vale?
podríamos tener versos de 12 sílabas y 2 hemistiquios de 6, ¿no? 6 y 6, 12. Si tuviéramos un verso de 16 sílabas, podríamos tener 2 hemistiquios de 8, ¿vale? Los hemistiquios son las 2 mitades iguales de un verso. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que hay una cosa más que ya se está mencionando aquí. Fijaos que aquí en este ejemplo dice, ¿a dónde el camino irá? Juntamos esta sílaba del final de la palabra ¿a dónde? Con el de la siguiente porque nos lo pide al recitarlo. ¿A dónde el camino irá? ¿No? Camino y también se juntan. ¿Vale? Pues esto es lo que se llama sinalefa. La sinalefa ocurre cuando en el interior del verso una palabra termina en vocal y la siguiente empieza por vocal. Se funden las sílabas a la que pertenecen ambas vocales y se cuentan como una sola. Estaba echado yo en la tierra enfrente, ¿no? Pues claro, estaba echado y luego yo en la tierra, y tierra, tenemos tierra en frente, ¿no? O sea, cuando acaba algo vocal y empieza lo siguiente en vocal, si son vocales que más o menos hacen diptongo, pues se pronuncian en una, ¿vale? Va a haber casos que no, que tengamos una palabra que acaba en vocal y otra que empieza en vocal y puede que no hagan sinalefa, ¿vale? Ya nos daremos cuenta. Cuando cerrado está el mesón y a piedra y lodo, ¿no? Cuando cerrado está el mesón y a piedra y lodo, pues aquí tenemos varias sinalefas seguidas. Cerrado está el... ¿Veis? Cerrado está el mesón y a piedra y lodo, piedra y... ¿Veis la sinalefa? ¿Vale? Bueno, ¿y qué os quería yo decir de la sinalefa también en relación con esto de los hemistiquios? ¿Vale? Pues que entre los hemistiquios no se hace sinalefa, porque se comportan como 2 versos heptasílabos separados. ¿Veis? Hemistiquio 1, 7 sílabas, hemistiquio 2, 7 sílabas. Entonces tenemos aquí, en los climas de bruma, en las tierras solares, ¿no? Tendremos aquí un heptasílabo que dice así, el resto del poema no sé cómo será, pero dice, claro, que aquí podríamos haber hecho sinalefa. En los climas de bruma, en las tierras solares, de bruma, ¿no? Esto nos pide haberlo unido si no hubiera esto. Pero como son hemistiquios y tienen que comportarse como versos independientes, no hacemos sinalefa entre bruma y en. ¿Vale? Entonces, había en una tierra, no lo unimos con un, ¿vale? No haríamos sinalefa porque aquí ya tenemos las 7 sílabas. Había en una tierra, y claro, esto ya es como si fuera otro verso. Un hombre labrador, ¿no? Un hombre labrador, que son 6 más 1, 7. ¿Vale? Entonces todo esto, pues lo tenéis que entender, ¿vale? ¿Qué son los hemistiquios y la cesura? Que también puede ser una pregunta de examen. ¿De acuerdo? Os puedo dar un verso de ejemplo también para que lo expliquéis con el verso. ¿Qué más tenía que contar yo de aquí? Nada, de momento, pues eso. Bueno, el resto de normas, en cuanto al acento de la última palabra del verso, si la palabra es llana, no varía el número de sílabas. A lo largo del sendero, 8. ¿Vale? Y si la última palabra es esdrújula, cuando el verso acaba en palabra esdrújula, se cuenta una sílaba menos, hay que restar una. Esto es muy, muy infrecuente, porque las palabras esdrújulas son muy poco frecuentes al final de verso, cambian mucho la rima y todo. ¿Qué verdes ¿qué pone aquí? ¿Qué verdes están tus árboles? ¿No? ¿Qué verdes están tus árboles? Entonces, árboles, esto es esdrújula, sería 9 sílabas menos 1, 8.
Asomaba sus ojos una lágrima, ¿no? De Becker. Estos son 12 sílabas. Un dodecasílabo, pero se queda en 11, en el decasílabo, gracias a esta tilde en la palabra lágrima, que es esdrújula, ¿vale? Asomaba sus ojos una lágrima, ¿no? Pues restamos una sílaba. Si fijaos que tenemos una aguda, se suma. Y a mi labio una frase de perdón. 10 más 1, 11. Bueno. Entonces, después de esto, pues nada, que recordéis que podemos contar las sílabas aquí, ¿vale? Voy a hacerlo aquí mismo, para que veáis todo lo que hay que tener en cuenta. Entonces, voy a poner en rojo la cesura y el resto lo voy a poner en otro color. Había en una tierra, hemos dicho que aquí hay que hacer una separación, ¿vale? Para indicar la cesura. Que usaba más la reja, ¿vale? Esto es que yo lo veo así al vuelo, pero vosotros podéis contar las 7 sílabas para daros cuenta. Que usaba más la reja que toda otra labor. Amaba más la tierra, cesura, que no a su creador. Y de muchas maneras, cesura era gran pecador. Vale, y ahora, ¿cómo contamos las sílabas? Contando las sinalefas, ¿no? Que son estas uniones que hay entre vocables de distintas palabras. Vi, aen. Espera, lo voy a hacer así mejor. Vi, aen. Esto es una sílaba, vale, perdonad. Había en, ¿vale? La U se queda sola. Había en una tierra. Y aquí es donde habría juntado con un, pero no lo hago porque tenemos la cesura. Un hombre labrador, ¿vale? Esto es fácil. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? Aquí tenemos 7 sílabas en este primer hemistiquio, ¿vale? 7 sílabas. Ya os voy a poner que el siguiente también tiene 7 sílabas y las contamos con el boli azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Un hombre labrador, pero claro, es que esto es 6 más 1, 7, ¿vale? Porque es labrador, es una palabra aguda, entonces hay que sumar una sílaba, ¿vale? Que usaba más la reja, y fijaos qué sinalefa tenemos aquí. Todo esto es una sílaba. Que usaba más la reja. ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas. Otro octasílabo. Que toda otra labor, ¿veis la sinalefa? Que toda otra labor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero claro, 6 más 1, 7, porque labor es una palabra aguda, entonces hay que sumar una sílaba. Amaba más la tierra, amaba más la tierra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? 7. Que no a su creador, que no a su creador. Voy a ver cómo tienen contado esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Veis? Creador son 2 vocales abiertas, entonces hay que hacer hiato, ¿no? Creador, ¿vale? Hay veces que en vez de creador pone criador. Entonces, criador, según nos convenga, debería hacer diptongo quizá, ¿no? Cuando veamos creador hay que contar 2 sílabas. Sin embargo, ya os voy diciendo un truco. Que si estamos ante una estrofa que reconocemos como cuadernavía, va a tener que tener 14 cada verso. Lo estamos contando un poco pues, por comprobarlo, pero que el poeta es mejor que nosotros y ya sabe contar sílabas él. Y si está haciendo algo en cuadernavía,
sin duda va a ser 14. Es decir, que si nos equivocamos, que si contamos y no nos sale, es que seguramente estemos contando mal. Porque no van a ser 3 de 14 y 1 de 15, ¿no? Siendo Gonzalo de Berceo. O sea, esto tendrán que ser todas de 14, ¿vale? Y de muchas maneras. ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Era gran pecador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 1, 7, ¿vale? O sea que estos semistiquios todos tienen 7 y 7, ¿vale? Y ya sabéis lo que son los semistiquios y la cesura y la sinalefa, ¿no? Que es contar cuando se une una vocal de una palabra con la siguiente de otra, ¿vale? Así que nada, voy a dejarlo aquí porque ya me he quedado sin tiempo y en otro momento, o quizá os mando por correo a los que me estéis siguiendo la clase, la grabación del año anterior en la que explico este poema, ¿vale? Porque tiene que estar todo, tanto en mi canal de la mediateca de aquí de Educa Madrid, ¿vale? Que tenéis ahí, podéis pinchar en mi nombre y veis en las listas, mirad no vídeos, sino listas, poned la lista de las clases 2022-2023 y seguramente veáis este poema, ¿vale? Que está ya comentado. Y también están en YouTube, ¿vale? En mi canal de YouTube, que ya os he enseñado alguna vez, pues también tenéis los vídeos del año pasado en su mayoría, ¿vale? Porque hay algunos que si no han salido bien o si hablaba mucha gente delante y eso, como yo no quería publicar algo con gente que, bueno, que no vaya a ser que luego se queje o algo, pues no ponía todos, ¿vale? Entonces es más seguro mirar el canal de Educa Madrid, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada más, lo voy a parar aquí y el próximo día seguimos con estos poemas de Berceo y con el Arcipreste de Hita y el libro del Buen Amor, ¿vale? Que son obras magistrales de la literatura medieval, ¿vale? Gracias, hasta luego.